Bien, ¿qué vamos a ver la clase del día de hoy? Vamos a revisar la función social de los conventos y las misiones en la época colonial. Hay que tomar en cuenta que el sistema colonial necesitó realmente de la Iglesia Católica para imponer una nueva cosmovisión. Y esta Iglesia Católica cumplió un rol importante en la dominación. Con eso estábamos cerrando la clase anterior, con esta perspectiva, con esta idea. Sobre todo, dentro de las funciones principales de la iglesia se encontraba, aquí vamos a poner funciones principales. Las funciones principales de la iglesia católica fueron evidentemente evangelizar, pero además estaban a cargo de la educación formal. Educación formal, evangelizar, y también estaban a cargo de las escuelas de artes y oficios. Es decir, que tenían principalmente las funciones que impulsaron la difusión del sistema de dominación. Este sistema de dominación se difundió gracias a la Iglesia Católica, que como ustedes pueden ver, cumple un rol fundamental dentro de la época colonial. Ya habíamos visto cómo el arte puede incidir directamente en el pensamiento colonial de las personas, de ir introduciendo esta perspectiva principalmente de la evangelización. Sobre todo, vemos que la Iglesia Católica cumple este rol fundamental, pero no es este el único rol que cumple. Vamos a ir viendo cómo es verdad que va encaminándose hacia la imposición de una nueva cosmovisión, pero también tiene un punto, algunos puntos a favor, sobre todo en la parte de la educación. Sabemos el caso, por ejemplo, de Eugenio Espejo, que lo he nombrado varias veces, en el cual gracias a la iglesia pudo educarse y pudo guiar su conocimiento hacia los demás. Dentro de esta consideración, también otras congregaciones impulsaron los derechos de los indígenas. Entonces, vamos a ir puntualizando estas perspectivas. Los sacerdotes fueron embajadores de la cultura hispánica ante las etnias. Estudiaron las lenguas nativas, escribieron tratados de gramática y lingüística. Por lo tanto, dentro de la religión católica, los sacerdotes cumplen una función fundamental. Sacerdotes. Ya vamos a ir puntualizándolo mientras ustedes acaban de tomar nota de esto. Dentro de la consideración se preocuparon por enseñar la doctrina católica en los idiomas originarios. Vamos a revisar en el video sobre la evangelización como uno de los problemas principales, una de las preocupaciones principales era que no se podía llegar realmente a los nativos, los indígenas, porque no conocían el idioma o a veces la utilización del lenguaje de señas no era eficiente y se necesitaba realmente otro tipo de inclusión, que es directamente la inclusión, el estudio del lenguaje vernáculo, el lenguaje propio de estos pueblos. Dentro de esta consideración, entonces, puntualizamos que los sacerdotes cumplen un rol fundamental y sobre todo los sacerdotes fueron embajadores fueron los embajadores de la cultura hispánica en nuestros territorios. Hispánica. Dentro de esta consideración, al ser funcionarios de la corona española, los sacerdotes tenían un trato privilegiado. Recibían salarios administrativos. Es decir, que tenían ganancias y ya vamos a ver cuáles nomás recibían.
salarios. Y además, tributos. ¿Cuáles son estos tributos? Además de los salarios, recibían tributos de los indígenas. Estos tributos eran principalmente de dos tipos. En general, los diezmos y también las primicias. ¿Qué son los diezmos? ¿Alguien ha escuchado tal vez diezmo? Quizás es el 10% de lo que se gana. Sí, muy bien. Es pagar el 10%, en este caso, de la producción. En el caso actual puede ser el 10% de la ganancia, pero en ese caso era el 10% de la producción agraria. Debían pagar los españoles, mestizos e indígenas este 10%. Siempre se veían perjudicados, obviamente, los indígenas dentro de esta consideración de los tributos. Y las primicias, en cambio, correspondían a la entrega de los primeros frutos de las cosechas. Los frutos de las cosechas. Es decir, que ser sacerdote era un estatus privilegiado dentro de la época. Realmente tenía la posibilidad de tener un estatus social muy privilegiado por estas consideraciones. Además, que otros grupos de congregaciones religiosas tuvieron a su cargo haciendas, como veíamos en el caso de la incursión de los afrodescendientes en el Valle del Chota. Los jesuitas tenían haciendas con esclavos en esos lugares. Dentro de esta consideración, el gobierno español también les encargó a los sacerdotes la educación de nuevos súbditos, es decir, los indígenas. Las primeras órdenes religiosas que llegaron al territorio americano fueron los franciscanos, posteriormente los dominicos, los mercedarios y los agustinos. Fueron las primeras congregaciones que llegaron al territorio. Los primeros realmente fueron los franciscanos. Estas congregaciones tuvieron realmente una incidencia importante en la construcción de iglesias, de templos, de conventos. Entonces, podemos denunciar que las primeras órdenes religiosas fueron primero franciscanos, dominicos, mercedarios, agustinos. Cada comunidad fundó un monasterio y un convento. Entonces, fundaron lo que estamos revisando: conventos, monasterios. También llegaron religiosas, además de sacerdotes, llegaron religiosas que fundaron conventos para la vida contemplativa, los famosos claustros. Estos conventos, de cierta forma, ayudaron también a un grupo de mujeres. Ahí se internaban mujeres y no volvían a tener contacto con el mundo exterior, pero estos lugares sirvieron para acoger a huérfanas, viudas, personas que se encontraban en la indigencia. Las religiosas pudieron ayudar de cierta forma a este grupo social no privilegiado que tenía algunos inconvenientes.
sacerdotes y religiosas rápidamente concentraron terrenos, se dedicaron a la producción agropecuaria y centralizaron riquezas que sirvieron para construir las iglesias. Es así que muchos de ellos llevaron un alto nivel de vida, como ya habíamos puntualizado. Una de las tareas de las misiones religiosas, y hablando propiamente de las misiones, fue explorar el territorio americano y difundir la doctrina católica. Esto en cuanto a los sacerdotes y los conventos. Pero en cuanto a las misiones, una de las funciones, o principalmente una de las tareas de las misiones, fue explorar y difundir la doctrina católica. Algunos religiosos destruyeron templos, elementos rituales de la cosmovisión andina, de la religiosidad ancestral, por considerarlos obviamente herejías. Otros querían que estos pueblos aceptaran la nueva fe y la espiritualidad cristiana. Una de las críticas principales a la destrucción fueron de los misioneros. Las misiones tuvieron estos inconvenientes principalmente, que destruyeron muchos de los templos y muchos de los ídolos que obviamente en la actualidad consideramos principalmente patrimonio de la humanidad. Muchos de estos elementos fueron eliminados. Estas diferencias generaron tensiones y conflictos al interior de la Iglesia y el gobierno español. Surgieron grandes defensores de los indígenas, como por ejemplo Fray Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas era un dominico que guió su perspectiva hacia mantener la perspectiva de que la mano de obra indígena no era o no debía ser simplemente una mano de obra, sino que eran seres humanos y tenían que educarse, que tenían que pagarse por lo que trabajaban. Esto comenzó a generar problemas dentro de la iglesia. Sobre todo, como la iglesia estaba unida al gobierno español, a la corona española, lo que querían era obtener réditos. Como no podían obtener réditos de algunas congregaciones se las expulsó, sobre todo a las misiones jesuitas. Algunas de las misiones jesuitas que fueron realizadas, por ejemplo, con indígenas guaraníes, que es del elemento más conocido, comenzaron a generar congregaciones que se llamaban reducciones. Estas reducciones jesuitas tenían autonomía económica, se autoabastecían, no necesitaban del trabajo externo y no aportaban con mano de obra a la corona, lo que generó inconvenientes. En el Ecuador y así en algunos países los jesuitas fueron expulsados por irse en contra de las posturas de la corona española. Dentro de esta consideración, por lo tanto, debemos nosotros puntualizar que estos elementos son los más relevantes dentro de la función social de los conventos y de las misiones de la colonia española. Vamos a revisar este video y al finalizar vamos a ir comentando. ¿Qué les pido frente al video? Por favor, vayan tomando apuntes, sobre todo saquen las ideas principales de lo que es propiamente la evangelización y cerramos con un análisis. Bien, como pueden observar en el video, aun cuando es una perspectiva propia de la incorporación en México, es lo mismo que podemos nosotros interpretar aquí. Llegaron las congregaciones y se encontraron con este inconveniente. Muchas lenguas, muchos dialectos no se entendían, no había cómo evangelizar.
¿Qué podemos más rescatar de lo que se observó en el video? ¿Qué podemos sacar como punto relevante para complementar lo que se dijo sobre esta evangelización y sobre todo sobre el rol de los conventos? ¿Ideas, opiniones? Ellos dicen que aún se mantienen los catecismos. Ya, si nosotros vemos esto del catecismo y todo este proceso que tenemos para ser parte de la religión y cumplir con los sacramentos, esencialmente, en la realidad son parte de esta incursión de la época colonial en la posibilidad de llegar a una evangelización mucho más efectiva. Entonces, esto que mantenemos ahora y estos pequeños librillos también que tenemos ahora son la incursión de los procesos de colonización. Importante perspectiva que ha ido introduciéndose dentro del propio mestizaje. ¿Qué más podemos rescatar? ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea que podamos rescatar del video en cuanto a la función social que cumplen, sobre todo una función evangelizadora? Opinen, jóvenes. Si no, continuamos entonces con un siguiente tema. Todavía tenemos tiempo. Opinen. Opinen, cuestionen, de su punto de vista. ¿Qué más podemos rescatar de este video como elemento fundamental para comprender la función social de los conventos y misiones? O pongámoslo de otra forma. ¿Qué función social cumplen los conventos y las misiones en la época colonial? ¿Cuál es la función social que cumplen estas congregaciones, estos grupos religiosos? ¿Cuál es su función social principalmente? Evangelizar la Nueva España. Evangelizar la Nueva España. ¿Cómo? ¿Cómo van a evangelizar? Esa es la función y ahora, ¿cómo lo van a hacer? ¿A través de qué? ¿Shirley? Bueno, empezaron con la predicación mediante señas, después hicieron con intérpretes, después con textos explicativos, que son los catecismos en el idioma de los indígenas, también con los sermones en castellano y ya. ¿Y eso? Bueno, algo que vemos muy particular en estos catecismos es que utilizan el arte. Bueno, esa interpretación por medio de los símbolos para que los indígenas entiendan lo que se está tratando de decir y de ahí ir introduciendo el lenguaje dentro de los sacerdotes, que vayan aprendiendo el lenguaje. Pero estos catecismos son muy interesantes porque sobre todo, y lamentablemente algunos ya no se conservan, pero sobre todo trataron de ser pedagógicos, trataron de utilizar una forma de pedagogía a través del arte para que las personas comprendan. Sabemos que el momento que llegaron las congregaciones, las misas se daban principalmente en latín, una de las críticas principales del protestantismo. Los textos sagrados de la Biblia no estaban en castellano, menos aún en el lenguaje de los indígenas. Entonces, realmente se veía esta complejidad. Muchos indígenas aprendían los rezos de memoria y no entendían qué significaba. La contrarreforma religiosa realmente va a cambiar toda esta perspectiva y a introducir en la colonia también la visión y la mentalidad de que la evangelización no es solo que se aprenda, por ejemplo, que se aprendan el Padre Nuestro, que se aprendan el credo, sino que realmente entiendan el significado que está detrás. Por eso la utilización del arte y por eso la función social de la evangelización de los conventos como educación, que es lo más importante que todavía hasta la actualidad mantiene las congregaciones religiosas, como las congregaciones jesuitas, como las congregaciones salesianas, además los hermanos salesianos y todas estas congregaciones o grupos religiosos, realmente es la educación. Siguen teniendo la perspectiva hacia la educación. Vemos colegios, universidades que tienen esta perspectiva, que miran realmente que la visión general
para cambiar la realidad y para evangelizar siempre ha sido la educación. Bien, posteriormente estaremos viendo el rol de la mujer y un punto que es esencial, las instituciones educativas y órdenes religiosas. Cómo van incidiendo en la universidad, en los colegios, la religión y de esta forma van consolidando la evangelización. Lo que se hizo al principio, después con el mestizaje se irá consolidando a través de la incursión y la relación del Estado con la iglesia y la incursión en la educación. Se dan cuenta al fin de todo, como ustedes pueden ver en el video, que tenían que educarse, tenían que aprender el idioma y guiar el conocimiento. Por eso es que la mayor cantidad de las congregaciones religiosas en lo que se han fundamentado es en la educación y en guiar en la educación para llegar de esa forma a todos los pueblos. Bien, jóvenes, voy a tomar lista y con eso cerramos.